Il Santo Padre da ahora inicio all'udienza generale. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. En nombre del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que corresponde a los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Barnabé declararon con franqueza: el Señor nos ha ordenado, los he destinado a ser la luz de los gentiles para que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos se alegraron y glorificaban la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se extendió por toda la región. Los discípulos estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Du livre des Actes des Apôtres. Paul et Barnabé. Esta misma lectura, como introducción a la catequesis que ofrecerá el Santo Padre Francisco, se lee en 8 idiomas. Se trata, como hemos dicho, de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 46 al 49 y 52. Et rendait gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Les disciples étaient remplis de joie et d'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Reading from the Acts of the Apostles. Paul and Barnabas spoke out boldly, saying, "For so the Lord." Después del inglés que estamos escuchando ahora, seguirá el alemán y luego la proclamación en nuestro idioma. Se trata de los Hechos de los Apóstoles, que refiere que Pablo y Bernabé declararon con franqueza: el Señor nos ha ordenado, los he destinado a ser la luz de los gentiles para que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los gentiles se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra se extendió por toda la región y los discípulos estaban llenos de alegría y del Espíritu Santo. Lesung aus der Apostelgeschichte. Paulus und Barnabas aber erklärten freimütig: So hat uns der Herr aufgetragen. Ich habe dich zum Licht für die Völker gemacht, bis an das Ende der Erde sollst du das Heil sein. Als die Heiden das hörten, freuten sie sich und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die für das ewige Leben bestimmt waren. Das Wort des Herrn aber verbreitete sich in der ganzen Gegend, und die Jünger wurden mit Freude und Heiligen Geist erfüllt. Wort des lebendigen Gottes. Ahora escucharemos la lectura en lengua española. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y Bernabé con firmeza contestaron: Así nos ordenó el Señor, te puse como luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Cuando oyeron esto, los paganos se alegraron y no cesaban de alabar la palabra del Señor. Y los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se difundía por toda la región. Los discípulos, por su parte, quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Desassombradamente, Paulo e André afirmaram: assim nos ordenou o Senhor, estabeleci-te como luz dos povos, para levares a salvação até aos confins da terra. Ao ouvirem isto, os pagãos encheram-se de alegria e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que estavam destinados à vida eterna abraçaram a fé. Assim, a palavra do Senhor divulgava-se por toda aquela região. Quanto aos discípulos, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Mientras se proclama el Evangelio en lengua árabe, recordamos que las lecturas durante las audiencias generales del Santo Padre Francisco se realizan en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad posible de personas. Tras esta lengua, el árabe, seguirá el polaco y luego el Santo Padre tomará la palabra y lo hará en lengua italiana. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: El lector proclama en polaco y recuerda los Hechos de los Apóstoles, como hemos dicho, capítulo 13, versículos 46 al 49 y 52, en que Pablo y Bernabé declararon con franqueza que el Señor les había ordenado: los he destinado a ser la luz de los gentiles para que lleven la salvación hasta los confines de la tierra. Y al oír esto, los paganos se alegraron y glorificaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna creyeron. La palabra del Señor se extendió entonces por toda la región y los discípulos estaban llenos de la alegría del Espíritu Santo. Fratelli e sorelle. Hermanos y hermanas, buenos días. Con un aplauso, los fieles en el aula Pablo VI responden a este saludo. Hoy quisiera hablarles del viaje apostólico que realicé a Budapest y a Eslovaquia y que terminó precisamente hace una semana, el miércoles pasado. Lo resumiría así: ha sido una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. Oración, raíces, esperanza. La primera etapa fue a Budapest para la Santa Misa conclusiva del Congreso Eucarístico Internacional, aplazada exactamente un año debido a la pandemia. Fue grande la participación en esta celebración. El pueblo santo de Dios, en el Día del Señor, se reunió ante el misterio de la Eucaristía, del cual continuamente es generado y regenerado. Era abrazado por la cruz que sobresalía sobre el altar, mostrando la misma dirección indicada por la Eucaristía, es decir, la vía del amor humilde y desinteresado, del amor generoso y respetuoso hacia todos, de la fe, del camino de la fe que purifica, de la mundanidad y conduce a la esencialidad. Esta fe nos purifica siempre y nos aleja de la mundanidad, que nos arruina a todos.
nos arruina desde dentro. Y la peregrinación de oración se concluyó en Eslovaquia, en la fiesta de María Dolorosa. También allí, en Šaštín, ante el santuario de la Virgen de los Siete Dolores, un gran pueblo de hijos llegó para la fiesta de la Madre, que es también la fiesta religiosa nacional. Así, mi peregrinación fue de oración en el corazón de Europa, iniciado con la adoración y concluido con la piedad popular. Rezar, porque a esto es a lo que sobre todo está llamado el pueblo de Dios: adorar, rezar, caminar, peregrinar, hacer penitencia, y en esto sentir la paz y la alegría que nos da el Señor. La vida debe ser así: adorar, rezar, caminar, peregrinar y hacer penitencia. Y esto tiene una particular importancia en el continente europeo, donde la presencia de Dios se diluye. Lo vemos todos los días. La presencia de Dios se diluye en el consumismo y en los vapores de un pensamiento único. Una cosa extraña pero real, fruto de la mezcla de viejas y nuevas ideologías. Y esto nos aleja de la familiaridad con el Señor, con Dios. También en este contexto, la respuesta que sana viene de la oración, del testimonio y del amor humilde. El amor humilde que sirve, el servicio. Retomamos esta idea. El cristiano es para servir. Es lo que vi en el encuentro con el pueblo santo de Dios. ¿Qué vi? Un pueblo fiel que sufrió la persecución ateísta. Lo vi también en los rostros de nuestros hermanos y hermanas judíos, con los cuales recordamos la Shoah, porque no hay oración sin memoria. No hay oración sin memoria. ¿Qué significa esto? Que nosotros cuando rezamos debemos hacer memoria de nuestra propia vida, de la vida del propio pueblo, de la vida de tantas personas que nos acompañan en la ciudad, en el pueblo. ¿Cuál ha sido la historia? Uno de los obispos eslovacos, al saludarme, me dijo, ya anciano: yo era conductor de tranvías para esconderme de los comunistas. Qué bravo esto. En la dictadura, en la persecución, obispo era un conductor de tranvía. Y después, a escondidas, hacía su servicio de obispo y nadie lo sabía. Así es la persecución, la persecución. Acuérdense, no hay oración sin memoria, La oración, la memoria de la propia vida, del propio pueblo, de la historia. Hacer memoria. Recordar. Esto hace bien, ayuda a rezar. Segundo aspecto, este viaje ha sido una peregrinación a las raíces. Primero, oración. Segundo, raíces. Encontrando a los hermanos obispos, tanto en Budapest como en Bratislava, pude tocar con la mano el recuerdo agradecido de estas raíces de fe y de vida cristiana, vívido en el ejemplo luminoso de testigos de la fe, como el cardenal Mindszenty y el cardenal Korek, como el beato obispo Pavel Peter Godic, raíces que descienden en profundidad hasta nuestro siglo, hasta la obra evangelizadora de los santos hermanos Cirilo y Metodio, que han acompañado este viaje como una presencia constante. Percibí la fuerza de estas raíces en la celebración de la Divina Liturgia en rito bizantino en Prešov, en la fiesta de la Santa Cruz. En los cantos sentí vibrar el corazón del santo pueblo fiel, forjado por muchos sufrimientos padecidos por la fe.
Muchas veces he insistido en el hecho de que estas raíces están siempre vivas, proceden de la linfa vital que es el Espíritu Santo y que como tales deben ser custodiadas, no como si fueran objetos de museo o ideologizadas, instrumentalizadas por intereses de prestigio y de poder para consolidar una identidad cerrada. No, esto significaría traicionarlas y esterilizarlas. Cirilo y Metodio no son para nosotros personajes para conmemorar, sino modelos a imitar, maestros de los que aprender siempre el espíritu y el método de la evangelización, como también del compromiso civil. Durante este viaje en el corazón de Europa pensé a menudo en los padres de la Unión Europea, como la soñaron, no como una agencia para distribuir las colonizaciones ideológicas de la moda, no, como la soñaron ellos. Así, entendidas y vividas, las raíces son garantía de futuro. De ellas brotan gruesas ramas de esperanza. También nosotros tenemos raíces. Cada uno de nosotros tiene sus propias raíces. Recordemos nuestras propias raíces, de los padres, de los abuelos. Estamos relacionados, conectados con los abuelos, que son un tesoro. No, pero son viejos. No, ellos te dan la linfa. Tú tienes que ir a ellos para crecer e ir adelante. Nosotros no decimos ve y refúgiate en las raíces. No, ve a las raíces y toma de allí la linfa y ve adelante. Ve a tu lugar. No se olviden de esto. Y repito lo que he dicho tantas veces. Con todo lo que el árbol tiene en flores procede de lo que tiene allí abajo, unido a las raíces, que de ahí viene la fuerza. Ideologías nuevas, todo nuevo no te llevan a nada, no te hace crecer. Terminarás mal. El tercer aspecto de este viaje ha sido una peregrinación de esperanza. Oración, raíces, esperanzas, los tres aspectos. He visto mucha esperanza en los ojos de los jóvenes, en el inolvidable encuentro en el estadio de Košice. Esto también me dio esperanza, ver tantas parejas jóvenes, tantas y tantos niños. Y pensé en el invierno demográfico que estamos viviendo, y en aquellos países florecen las parejas jóvenes y los niños como signo de esperanza. Especialmente en tiempo de pandemia, este momento de fiesta fue un signo fuerte y alentador. También gracias a la presencia de numerosas parejas jóvenes con sus hijos. Como fuerte y profético es el testimonio de la beata Ana Kolesarova, joven eslovaca que a costa de su vida defendió su propia dignidad contra la violencia. Un testimonio más actual que nunca, lamentablemente, porque la violencia sobre las mujeres es una llaga abierta por doquier. He visto esperanza en muchas personas que silenciosamente se ocupan y se preocupan por el prójimo. Pienso en las hermanas misioneras de la caridad del Centro Belén en Bratislava, extraordinarias monjitas que acogen a personas descartadas de la sociedad. Rezan y sirven, rezan y ayudan, y rezan tanto y ayudan tanto, sin pretensiones. Son heroínas de esta civilización. Yo quisiera que todos nosotros reconozcamos a la Madre Teresa y a estas hermanas. Un aplauso todos juntos a estas hermanas misioneras de la caridad.
Estas religiosas acogen a las personas sin hogar. Pienso en la comunidad gitana y en los que se comprometen con ellos por un camino de fraternidad y de inclusión. Fue conmovedor compartir la fiesta de la comunidad rom, una fiesta sencilla que sabía de evangelio. Los rom son hermanos nuestros, debemos acogerlos, debemos estar cerca de ellos, como hacen los padres salesianos allí en Bratislava, muy cercanos a los rom. Queridos hermanos y hermanas, esta esperanza de evangelio que he podido ver en el viaje se realiza, se hace concreta solo si se declina con otra palabra, juntos. La esperanza jamás decepciona, pero la esperanza jamás va sola, juntos. En Budapest y en Eslovaquia nos hemos encontrado juntos con los diversos ritos de la Iglesia Católica, juntos con los hermanos de otras confesiones cristianas, juntos con los hermanos judíos, juntos con los creyentes de otras religiones, juntos con los más débiles. Este es el camino, porque el futuro será de esperanzas y será juntos, no solos. Esto es importante. Y después de este viaje, en mi corazón hay un gran gracias. Gracias a los obispos, gracias a las autoridades civiles, al presidente de Hungría y a la presidenta de Eslovaquia. Gracias a todos los colaboradores en la organización. Gracias a los muchos voluntarios. Gracias a cada uno de los que han rezado. Por favor, añadan aún una oración para que las semillas esparcidas durante el viaje den buenos frutos. Recemos por esto. Gracias. Très Saint-Père, Santo Padre, los fieles de lengua francesa que siguen esta catequesis manifiestan cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por su ministerio de pastor. Al final de esta audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y bendecirá también los objetos de devoción que han traído con ustedes. Ahora voy a resumir la catequesis del Papa Francisco. Hermanos y hermanas, mi reciente viaje apostólico a Budapest y a Eslovaquia fue una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. En primer lugar, fue una peregrinación de oración en el corazón de Europa, que comenzó con la misa en el Congreso Eucarístico Internacional de Budapest y concluyó con la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores en Eslovaquia. El pueblo de Dios está llamado a adorar, orar, caminar y hacer penitencia para sentir la paz y la alegría que vienen del Señor. Luego fue una peregrinación a las raíces de la fe y de la vida cristiana que están vivas en el ejemplo luminoso de los testigos de la fe. Estas raíces llenas de la savia del Espíritu Santo deben conservarse porque son la garantía del futuro. Por último, fue una peregrinación de esperanza, una esperanza que vi
en los ojos de los jóvenes que conocí. Esta esperanza solo se realiza y se concreta si se expresa con la palabra juntos. La fraternidad y la convivencia con las diferentes religiones y con los más débiles son el camino a seguir. El futuro será un futuro de esperanza si se vive juntos. Ahora el Santo Padre va a saludar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa. Doy gracias al Señor por el viaje apostólico que ha realizado en el signo de la esperanza. En una oración unánime, pidamos al Espíritu Santo que las semillas esparcidas durante el viaje den buenos frutos al pueblo de Dios. A todos mi bendición. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: Je salue cordialement les pèlerins de langue Mientras française. el lector traduce el saludo del Papa en italiano a los fieles de lengua francesa, Que j'ai accompli seguirá a ce signe de continuación el l'espérance. resumen de la catequesis en Dans une inglés. prière unanime, demandons à l'Esprit Saint que les graines semées durant le voyage portent de bons fruits dans le peuple de Dieu. À tous, ma bénédiction. Most Holy Father, the English-speaking visitors and También el lector en lengua inglesa manifiesta al Papa los sentimientos de comunión de los fieles que acompañan and to assure you of con that filial pledge, your afecto ministry y con as the fervientes successor of oraciones por Peter. sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. At the end of Y the ahora audience, explica a los fieles que durante esta audiencia él concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey Queridos to hermanos y Budapest hermanas, mi reciente viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia estuvo centrado en la oración, las raíces y la esperanza. It was a pilgrimage of Ha sido prayer. sobre todo una peregrinación de oración enmarcada en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional en Budapest y en la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores en el santuario de Šaštín en Eslovaquia. La oración, el testimonio y la reconciliación son especialmente importantes para una Europa en la que el sentido de la presencia de Dios se ha debilitado. En la divina liturgia celebrada en Presov, recordamos las profundas raíces de la fe y la vida cristianas en estas tierras, cimentadas en los esfuerzos evangelizadores de los santos Cirilo y Metodio y a menudo forjadas por la experiencia del sufrimiento y el martirio. A lo largo de mi viaje, vi signos de esperanza para el futuro, en el entusiasmo de los jóvenes en Košice, en tantas familias jóvenes y en muchos ejemplos silenciosos de caridad y preocupación por los necesitados. En mis encuentros con nuestros hermanos y hermanas judíos, con los seguidores de otras religiones y con la comunidad gitana, subrayamos que el camino hacia el futuro debe recorrerse juntos, en un espíritu de fraternidad. Saludo a los peregrinos de lengua inglesa presentes en la audiencia de hoy, especialmente a los grupos procedentes de Inglaterra y de los Estados Unidos de América. En particular, saludo a los nuevos seminaristas del Venerable Colegio Inglés en el inicio de su formación sacerdotal aquí en Roma. Sobre todos ustedes y sus familias, invoco la alegría y la paz del Señor. Que Dios los bendiga. The English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, especially the groups from England and the United States of America. In a particular way,
My greeting goes to the new seminarians of the Venerable English College as they begin their priestly formation here in Rome. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of the Lord. May God bless you. Vamos a escuchar ahora el resumen en lengua alemana. Muy contentos los jóvenes que están estudiando en Roma. También el lector en alemán le dice al Santo Padre que los fieles que siguen esta catequesis desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Y a los fieles de lengua alemana les explica que este encuentro concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y que además bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. En la catequesis, el Papa dijo: hermanos y hermanas, mi reciente viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia fue una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. Me llevó primero al Congreso Eucarístico Internacional de Budapest, donde pude celebrar la Santa Misa junto a numerosos fieles. Sí, a eso está llamado el pueblo santo de Dios, alcanzar esa paz y esa alegría que solo Él puede dar, caminando juntos y en constante conversión y regreso al Señor. Europa, donde la presencia de Dios se percibe cada vez menos, en medio del consumismo y en la bruma de las viejas y nuevas ideologías, necesita nuestra oración, nuestro testimonio de fe y nuestro amor humilde para volver a estar completa. También en Eslovaquia mi peregrinación me llevó a las raíces de la fe y la vida cristiana, que en esta región se remontan al siglo IX, cuando los santos hermanos Cirilo y Metodio predicaron el Evangelio y fundaron una rica tradición de fe que sigue viva e inspiradora en la actualidad. Así pude experimentar muchos ejemplos alentadores de la esperanza cristiana, que es especialmente poderosa cuando es la esperanza común del mayor número posible de personas. Agradezco a todos los que han contribuido al éxito del viaje, también con su participación interior en la oración. Que el Señor haga que las semillas de estos días broten y den abundantes frutos. Saludo a los fieles de lengua alemana, especialmente a los que participan en la peregrinación de las obras misionales pontificias en Austria. Deseo que todos los peregrinos puedan sacar de las tumbas de los apóstoles la fuerza espiritual para afrontar con valor los grandes retos de nuestro tiempo, también los de la vida cotidiana. Que Dios los bendiga y los proteja. Tras la traducción en alemán de los saludos que el Papa Francisco acaba de dirigir en lengua italiana, escucharemos al mismo Santo Padre resumir esta catequesis y saludar a los fieles en nuestro idioma. Santo Padre, los fieles de lengua española que participan en esta audiencia desean presentarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendecirá también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo.
Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé del viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, un tiempo de gracia para ir a las raíces de la vida cristiana y una ocasión para renovar la esperanza. La oración comenzó en Budapest en la misa de clausura del Congreso Eucarístico Internacional con la adoración a Jesús sacramentado y se concluyó con la fiesta de la Virgen Dolorosa en Šaštín, Eslovaquia. El agradecimiento por nuestras raíces cristianas estuvo acompañado del ejemplo de los santos Cirilo y Metodio y otros testigos de la fe que son un modelo para imitar en nuestra misión evangelizadora. Además, durante este viaje he visto esperanza en los rostros de tantos jóvenes y de tantas familias, en la mirada de muchos consagrados que se comprometen en favor de los más necesitados, y en los encuentros con los hermanos de otras confesiones cristianas y de otras religiones. Este es el camino de la fraternidad, construir juntos el futuro de esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia, en particular a la comunidad del Colegio Mexicano. Doy gracias al Señor y a todos los que han hecho posible este viaje y también a ustedes que me acompañan diariamente con la oración. Y les pido que sigan rezando para que las semillas esparcidas durante estos días den buenos frutos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa. El lector en lengua portuguesa le dice al Santo Padre que los peregrinos presentes en esta audiencia y quienes nos acompañan a través de los medios de comunicación social manifiestan su gratitud filial al Santo Padre, que acompañan con sus oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. A los fieles les explica que al final de esta audiencia cantaremos el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre bendecirá a todos con un pensamiento especial a los niños, a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y que también bendecirá los objetos de devoción que los peregrinos presentes llevan consigo. Y ahora lee un resumen de esta catequesis que el Santo Padre acaba de proponer. Queridos hermanos y hermanas, el miércoles pasado regresé a Roma de mi visita apostólica a Eslovaquia, precedida por la Statio Orbis del día 12 de este mes, para la misa de clausura del 52º Congreso Eucarístico Internacional en Budapest. Allí se reunió el pueblo santo de Dios ante el misterio de la Eucaristía, desde el que se genera y regenera continuamente hacia el camino del amor humilde y desinteresado, del amor generoso y respetuoso hacia todos. A la adoración eucarística del principio le siguió la veneración de la patrona nacional de Eslovaquia, Nuestra Señora de los Dolores, en su santuario de Šaštín, última etapa de mi viaje. Esta se convirtió así en una peregrinación de oración, pero también en una peregrinación a las raíces y en una peregrinación de esperanza. Una peregrinación a las raíces que se remontan al siglo IX, con la labor evangelizadora de los santos Cirilo y Metodio. Pude comprobar la fuerza de estas raíces en la primera celebración de la Divina Liturgia en rito bizantino en Prešov. En los himnos sentí vibrar el corazón del pueblo de Dios, del santo pueblo de Dios forjado por los muchos sufrimientos que soportó por la fe. Las raíces son una garantía de futuro, de ellas florecen frondosas ramas de esperanza, y vi tanta esperanza en los ojos de los jóvenes
ustedes y de muchas otras personas que se preocupan y ocupan silenciosamente de su prójimo. Pero esta esperanza solo puede realizarse y concretarse si nos damos la mano, si vivimos juntos. Este es el camino, porque el futuro será de esperanza si estamos unidos. Y ahora el Santo Padre saluda en italiano a los peregrinos de lengua portuguesa. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua portuguesa e invoco sobre cada uno las bendiciones del Señor. Gracias a cada uno de los que han rezado por mi viaje. Y por favor añadan también otra oración para que las semillas esparcidas den buenos frutos. Que la Virgen los acompañe y proteja a todos ustedes y a sus seres queridos. Eis a tradução das suas palavras. Saúdo cordialmente os peregrinos da língua portuguesa e sobre cada invoco as bênçãos do Senhor. Agradeço a quantos rezaram por esta minha viagem e, por favor, juntai uma oração mais para que as sementes então espalhadas produzam bons frutos. Que Nossa Senhora vos acompanhe e proteja a vós todos e aos vossos entes queridos. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير. De la misma manera, el lector en lengua árabe manifiesta los saludos y las oraciones de los fieles de este idioma por las intenciones del Papa, el pastor de la Iglesia Universal. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. Y explica que el Papa bendecirá también no solo a las personas, sino a los objetos de devoción que lleven consigo. وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثا وللمرضى وللمتألمين. وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه على زيارته الرسولية إلى بودابست وسلوفاكيا. En este resumen en lengua árabe, el lector resume precisamente lo que dijo el Papa en su catequesis, y es que durante su viaje apostólico a Budapest y a Eslovaquia realizó una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. El Papa dijo que en primer lugar fue una peregrinación de oración en el corazón de Europa, que comenzó con la misa del Congreso Eucarístico Internacional de Budapest y concluyó con la fiesta de Nuestra Señora de los Siete Dolores en Eslovaquia. Francisco dijo también que el pueblo de Dios está llamado a adorar, orar, caminar y hacer penitencia para sentir la paz y la alegría que vienen del Señor. El Papa explicó también que luego fue una peregrinación a las raíces de la fe y de la vida cristiana, que están vivas en el ejemplo luminoso de los testigos de la fe. Francisco dijo que estas raíces llenas de la savia del Espíritu Santo deben conservarse porque son la garantía del futuro. El Papa Francisco dijo también que fue una peregrinación de esperanza, una esperanza que vio en los ojos de los jóvenes que pudo conocer. Y añadió que esta esperanza solo se realiza y se concreta si se expresa con la palabra juntos. Saludo a los fieles de lengua árabe. Los invito a mantener constantemente la oración y la penitencia en sus vidas para que encuentren en ella la paz y la alegría que Dios quiere para nosotros. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أدعوكم أن تحافظوا على الصلاة والتوبة في حياتكم حتى تجدوا فيها السلام والفرح الذي يريده. Tras esta traducción de los saludos del Papa en lengua árabe, escucharemos, especialmente los de lengua polaca, seguirán la síntesis de esta catequesis en su idioma.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów. Obviamente también en este caso el lector manifiesta al Papa los sentimientos de filial afecto y devoción de los fieles hacia su persona en cuanto pastor de la Iglesia Universal. A los fieles les explica que el Papa concluye con el rezo del Padre Nuestro en latín, con la bendición apostólica del Papa, especialmente por los niños, los ancianos, los enfermos y cuantos sufren. Y dice que el Papa también va a bendecir los objetos de devoción que los fieles polacos han llevado con ellos, como por ejemplo los rosarios. Y ahora les va a ofrecer la síntesis de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, hoy quiero hablarles del viaje apostólico que he realizado a Budapest y a Eslovaquia. Lo resumiría así: fue una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces, una peregrinación de esperanza. La primera etapa fue Budapest, donde celebramos el Congreso Eucarístico Internacional con la Santa Misa. El pueblo santo de Dios en el Día del Señor, reunido ante el misterio de la Eucaristía del que nace y se renueva constantemente. Es la Eucaristía la que señala el camino hacia un amor desinteresado y respetuoso con todos y una fe que conduce a lo más esencial. Esta peregrinación de oración en el corazón de Europa comenzó con la adoración y terminó con la devoción a Nuestra Señora de los Dolores, muy venerada en Eslovaquia. Porque a esto es a lo que el pueblo de Dios está llamado, sobre todo a la adoración, a la oración, a la peregrinación, a hacer penitencia y en todo ello a sentir la paz, la alegría que el Señor nos da. El segundo aspecto, el viaje, era una peregrinación a las raíces. Pude tocar de forma tangible el recuerdo de aquellas raíces de la fe que se remontan al siglo IX, a la labor evangelizadora de los hermanos Cirilo y Metodio. Pude sentir vibrar el corazón de un pueblo fiel formado por los muchos sufrimientos soportados por la fe. Estas raíces están todavía vivas, llenas del poder que es el Espíritu Santo y como tales deben ser guardadas. Este es el tercer aspecto del viaje, una peregrinación de esperanza. Vi mucha esperanza en los ojos de los jóvenes, especialmente en tiempos de pandemia. Este evento festivo fue una señal fuerte, gracias también a la presencia de muchas parejas jóvenes con niños. Este es el camino a seguir, porque el futuro está lleno de esperanza si estamos juntos, dijo el Papa. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi Polaków w języku włoskim. Después de mi viaje apostólico a Hungría y Eslovaquia hay un gran gracias en mi corazón. Gracias por venir en tan gran número a acompañarme con su presencia y oración en esta peregrinación. Por favor, añadan otra intención a sus oraciones para que las semillas esparcidas den buenos frutos. Los bendigo de corazón. Po mojej podróży apostolskiej na Węgry i Słowację w moim sercu jest wielkie dziękuję. Dziękuję Wam za to, że przybyliście tak licznie, aby towarzyszyć mi swoją obecnością i modlitwą podczas tej pielgrzymki. Tras la traducción del saludo del Papa a los fieles polacos, escucharemos otros saludos del Papa Francisco. Z serca Wam błogosławię. Hemos concluido la octava lengua de esta audiencia general. Svätý Otče, pútnici zo Slovenska prítomní na tejto generálnej audiencii. La novena lengua de hoy es el eslovaco, Hlboké city synovskej úcty, lásky a oddanosti, en la que el lector manifiesta a prosia o apoštolské požehnanie.
la cercanía filial de los fieles de este idioma hacia el sucesor de Pedro. Svätý Otec požehná prítomných pútnikov, ich drahých a rodiny, ako aj devocionálie, ktoré si Y pútnici dice a los fieles que el Papa los bendecirá y bendecirá los objetos de devoción. De todo corazón doy la bienvenida a los fieles de lengua eslovaca. Saludo especialmente a los participantes en la 15ª peregrinación del Ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaca. Queridos hermanos y hermanas, hace una semana terminé mi viaje apostólico a Budapest y a Eslovaquia. Fue una peregrinación de oración, una peregrinación a las raíces de la fe y una peregrinación de esperanza para todos. Después de este viaje hay un gran gracias en mi corazón. Gracias a los obispos y a las autoridades civiles. Gracias a todos los colaboradores de la organización. Gracias a todos los que rezaron. Por favor, añadan una oración más para que las semillas esparcidas durante este viaje den abundantes frutos. Gracias. Toto sú slova svätého Otca. Zo srdca vítam slovenských veriacich. Osobitne pozdravujem účastníkov 15. púte Ordinariátu ozbrojených En efecto, en esta audiencia general participan numerosos fieles eslovacos y de modo especial los participantes en la 15ª peregrinación del Ordinariato de las Fuerzas Armadas y de los Cuerpos Armados de la República Eslovaquia. Por esta razón, hoy tenemos la novena lengua en esta audiencia general. Y también porque de este modo el Papa agradeció a las autoridades civiles y religiosas en su idioma la organización del viaje y la buena realización. Y en todos los idiomas el Papa ha pedido que añadan una oración para que las semillas que esparció durante este viaje den fruto. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto. Santo Padre, los fieles de lengua española e italiana manifiestan afecto y sus oraciones por su ministerio de pastor universal. En la conclusión de esta audiencia, rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a los que sufren. Bendecirá también los rosarios y los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, en particular. Saludo i fedeli di Torrita di Siena. Saludo a los fieles de Torrita de Siena con el obispo. Con el obispo Monseñor Stefano Manetti. A las hermanas de Santa Ana. Que celebran su capítulo general, a los migrantes huéspedes del Centro Mundo Mejor de Rocca di Papa, a cada uno los animo y les aseguro mi oración. Es bonito ese cartel, esa escrita allí. Gracias. Muchas gracias. Muy bonito. Con el Papa Francisco, por un mundo mejor. Adelante, dijo el Papa, con un juego de palabras acerca del nombre del centro que acoge a estos migrantes. Por último, mi pensamiento va, como es costumbre, a los ancianos, a los enfermos, a los jóvenes y a los recién casados. La fiesta del evangelista San Mateo que celebramos ayer
me da la oportunidad de invitarlos a ponerse en la escuela del Evangelio, guía segura para afrontar el camino de la vida. A todos mi bendición. Muchas gracias. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Bien, amigos oyentes, hemos llegado así al final de esta audiencia general, en esta ocasión en 9 idiomas, puesto que el Santo Padre Francisco añadió un saludo para los fieles y peregrinos de lengua eslovaca. Y mientras el Papa saluda personalmente a algunos prelados, recordamos que Francisco ilustró a los fieles su viaje apostólico a Budapest y Eslovaquia, peregrinación de oración, de esperanza. Además, al saludar en nuestro idioma, el Papa se dirigió a los fieles mexicanos presentes y en eslovaco a los fieles de esta nación, entre los cuales a un grupo de una peregrinación de las Fuerzas Armadas eslovacas. Con estas palabras entonces damos por concluida esta transmisión. Un saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, en nombre de todos los integrantes de la redacción en lengua española de Radio Vaticano, Vatican News. Gracias por haber estado con nosotros. Que tengan un feliz día. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.